Saludos audiencia. Enfoque TV hará de matriz para media docena de importantes medios de comunicación esparcidos en todo el país ecuatoriano sobre un tema de enorme importancia y, claro, de coyuntura, de actualidad. Tenemos ya lista la largada electoral. Tendrá el periodo de impugnaciones, pero creo que el pueblo ecuatoriano y el electorado conocen el perfil de cómo y quiénes van a terciar. Para hablar de esto y sus matices, sus implicaciones, está con ustedes el doctor constitucionalista, catedrático universitario, ex ministro de Estado, el doctor Ramiro Rivera Molina. Con Ramiro tenemos pues una antigua amistad y no la vamos a ocultar. Ramiro, gracias por aceptar esta invitación y ¿cómo estás? Gracias, Marcelo. Bueno, primero descansando este fin de semana y luego recordando que dos hechos. El uno, la gesta libertaria e independentista de Guayaquil, que hoy celebramos, que estamos celebrando los 200 años del bicentenario, que nos da fortaleza para pensar en un proyecto nacional independiente y en una democracia. Y la otra, la sensación, Marcelo, de desengaño, de frustración, de despecho, al recordar que estos días hemos cumplido un año de el octubre vandálico, terrorífico, violento y brutal, y aquí no ha pasado absolutamente nada. No hay un solo proceso, no hay un Ramiro, solo... a propósito de Guayaquil, su octubre, su bicentenario, le hago notar algo y la audiencia lo conoce. Guayaquil fue la única ciudad del país ecuatoriano literalmente que no permitió el pisoteo, la agresión y el vandálico acto de enemigos de la patria disfrazados de comunidades indígenas, no los indios, no los indígenas, porque ellos generalmente son sacados de sus chacras, de sus campiñas agrarias, a la fuerza, con la amenaza de la multa y de la sanción. Son los pillos de los dirigentes. Y estos pillos de los dirigentes tienen nombre y apellido. Son los Vargas, son los Isa y equivalentes. Esa es la verdad. Pero Guayaquil no permitió su enjundia, su médula libertaria, le dijo a esta agresión tan grave como cualquiera de las agresiones peruanas, le dijo, ustedes aquí no entran. Así es, Marcelo. Quizá porque en Guayaquil siempre ha existido las últimas 3 décadas alcaldes con gran prestigio, con gran sentido de autoridad y sobre todo amor a su ciudad. Y el año pasado me acuerdo que la gestión oportuna de la alcaldesa Cintia Viteri y de Jaime Nebot hizo posible que Guayaquil no sea ultrajado como fue Quito, como fue La Tacunga, Ambato y gran parte de las ciudades del Ecuador por dirigentes indígenas que se consideran los caciques del siglo XXI, por ese torpe dirigente Jaime Vargas, que insultó al presidente, que ofendió a las Fuerzas Armadas, que secuestró a policías, que declaró el estado de emergencia, que llamó a las Fuerzas Armadas a la insubordinación, que dijo luego que era el segundo vicepresidente, que quería un ejército propio, y por este muchacho, Leonidas Issa, que también se considera el nuevo cacique, inspirado disque en el pensamiento socialista de Marreátegui de hace un siglo, que quería adaptar el socialismo marxista-leninista a las condiciones peruanas, de las que quería inspirarse el presidente Guzmán. Continúa Ramiro, que voy a conectar un cable. Continúa tú. Y que quería emular al presidente Gonzalo de Sendero Luminoso. Estos dos dirigentes aturdidos, atrabiliarios,
fanáticos, sectarios, son los grandes responsables de la violencia criminal que se concretó contra la ciudad de Quito. La destruyeron, se burlaron de la ciudad de Quito, de tal manera que eso merece obviamente el repudio de los ecuatorianos a lo que sucedió hace un año en esta ciudad. Son líderes caciques, lo que, como tú sabes, controlan las juntas de aguas, y al pobre indígena que quiere trabajar con su familia, que quiere hacer una cosecha, que quiere salir al mercado a comercializar, le imponen multas de 40 y 50 dólares diarios. Esos son estos malos dirigentes de los que estamos hablando. Ramiro, déjame decirte con indignación algo y con respeto a la vez, porque demócratas que somos, tanto tú como yo, como la audiencia que nos escucha, demócratas, debemos aceptar con respeto a las minorías. Pero la pregunta es, frente a lo que acabas de mencionar, a semejantes pretensiones, a semejante agresión, ¿quiénes se creen que son? Si significan apenas el 6% de la población ecuatoriana, Ramiro, ¿quiénes creen ellos que son? Se creen prepotentes, se creen soberbios. En el fondo del pensamiento, reitero, de algunos líderes distorsionados y enajenados como Vargas de Isa, consideran un odio contra el mestizaje, creen y pretenden crear su propio Estado, su propia nacionalidad, imbuidos en ese mamotreto aprobado en Montecristi, donde hay un artículo que les otorga el derecho a la resistencia, cuando se supone que el derecho a la resistencia, Marcelo, en el derecho constitucional planetario, es la resistencia al oprobio, al fascismo, al nazismo, a los regímenes autocráticos y dictatoriales. Es estúpido creer que en el sistema democrático tiene que haber un derecho a la resistencia cuando se supone que uno se resiste ante las injusticias o protestando o recurriendo a los jueces. Lamentablemente, este grupo de indígenas ha distorsionado el sentido del movimiento, se han politizado, se consideran los salvadores y los nuevos caciques del siglo XXI. Bueno, ni Isa, ni Vargas, ni el señor Guartambel, no recuerdo nunca, Carlos Pérez Guartambel, ninguno de ellos representa a la mayoría de ecuatorianos. ¿Qué habrán tomado? ¿Qué habrán inhalado cuando se creen los representantes de 16 al menos millones de ecuatorianos que poco o nada tienen que ver con sus resabios, sus nacionalidades, sus etnografías, su aislamiento y su odio a todo lo que les huela, a todo lo que les suena a sociedad nacional, a clase media, a mestizaje? Bueno, segundo capítulo contigo. Tenemos ya candidatos a la presidencia de la República, el número 16 o 17, no sé mismo cuál es el número definitivo, pero quiero tocar contigo el tema de los asambleístas y que nos recuerdes a la audiencia y a mí en qué consiste este nuevo método, en mi opinión, inconveniente de votar asambleístas en plancha. Es decir, veo ahí y no puedo votar como antes, discerniendo, diciendo este me gusta, este no vale la pena, este es un profesional, me hará quedar bien y voy a surtir mi decisión entre varias listas. Hoy el ecuatoriano está obligado a votar en plancha, en una sola. Y lo que me atrevo a decir es que nos espera una de las peores asambleas. Estoy mirando el futuro, porque aquí va a llegar no el perro y el gato, va a llegar el perro, el gato, el canario, el caballo, el cuy y todas las mascotas. Ramiro, no sé si me estoy explicando con mi pregunta.
Absolutamente clara, Marcelo. Hay dos problemas en este sistema electoral. El uno es las famosas circunscripciones. Se supone que en doctrina democrática el parlamentario es el representante de la nación. La nación a su vez es la representación que representa, perdón por la redundancia, al soberano. ¿El soberano quién es? Todos los electores que asistimos a las urnas e emitimos un mandato. Diríamos que en términos políticos somos el pueblo, porque el pueblo no es solamente el señor Vargas, el señor Issa, el señor Yacu Pérez. El pueblo eres tú, son los que nos ven, somos todos. La suma de las individualidades es el pueblo. Por cierto que no es un pueblo homogéneo, que piensa lo mismo, que es como un ejército. Dentro de ese pueblo hay diversidad. Entonces, no tiene sentido que si tú, Marcelo, que vives, digamos que en el norte, tú ves un excelente candidato a la asamblea en el sur, o en las parroquias, o en el mismo norte, y estás impedido de votar, porque tienes que votar solo por el legislador que provenga de tu circunscripción. En el mundo moderno, las circunscripciones se hicieron para ediles, para concejales, que llevan las peticiones del barrio y los problemas de su vecindad. Para el Parlamento, uno envía representantes de la nación que van a actuar por el interés nacional. Ese es un problema que subsiste porque heredamos del correísmo. El segundo problema, que ahora vamos a votar por la, como se dice, por la plancha cerrada y bloqueada. Es decir, si a ti te gusta el candidato segundo o tercero de una lista, pero esa lista está presidida por una tecnocumbiera famosa que le puso el jefe del partido porque es más conocida, estás condenado a votar por la tecnocumbiera y no necesariamente por la segunda o el tercero que pueden lucir más inteligentes. Es Y decir, Ramiro, tanto o peor que eso, me obligan a votar por unos que no conozco, porque si voy a votar por alguien, si voy a depositar mi voluntad, lo cierto que es el trasunto más grande de la democracia, el acto del sufragio, es un acto de mi conciencia, de mi voluntad, que voy a meter en una urna. Ha de ser por alguien que conozco, pues, alguien que me ha hecho una propuesta, alguien que me vaya a convenir, y no solamente a mí, sino a mi conglomerado. Me obligan a votar por ignotos, no los conozco. Eso no es democracia. Eso es ponernos una antiparra en los ojos, ponernos una venda para que votemos por aquellos quienes satisfacen su santa y regalada gana. Hablo de los caudillos. exactamente, ese es el problema, Marcelo, que la gente está condenada a votar por toda la lista, aunque en la lista no esté el más racional de primero. Es decir, el voto es por el partido, por los candidatos que escogió el partido o el jefe del partido. El elector no tiene chance de escogitar. Ahora bien, el chance de escogitar a los candidatos que tenía el elector es un sistema electoral que lo aprobamos en el referéndum del mes de junio de 1997, convocado por el presidente Fabián Alarcón, cuando se aprobó que podíamos votar por un candidato de una o entre listas. ¿Cuál era el problema ahí, Marcelo? De que un hombre ilustrado como tú, o las personas educadas como muchos ecuatorianos, escogían el primero de la lista tal, el tercero de la lista cual, el quinto de la lista otra, cuando tenían chance de fragmentar el voto en 15 partes. El gran problema es que ese sistema, en cambio, debilitaba a los partidos y te fraccionaba el voto, porque si de 15 tú escogías solamente a 2, estabas utilizando una porción de menos del 15% de tus votos. En Estaba cambio, desperdiciando. perdón, Estaba desperdiciando. estabas desperdiciando el voto. Estabas fragmentando tu voto en 15 pedacitos. En cambio, Juan Piguave, que es de la pobreza extrema,
que está manipulada por el correísmo, por los $20 en la sabatina o porque le llevaban en camiones, votaba todo por la lista de Correa. Es decir, Juan Piguave valía 5 o 6 veces más que Marcelo Dotti, que discriminaba su voto. ¿Qué quiero decir con esto, Marcelo? Que en términos de sistema electoral no hay un sistema electoral perfecto. Solamente cambiará los efectos de la representación cuando los partidos y sus líderes sean responsables y pongan a los mejores y no a los más conocidos. Al futbolista que metió el gol en el último partido, al cantante de la tecnocumbia, a la vedette o a la muchacha 90, 60, 90 que baila en un programa de talk show de la televisión. Eso hay que cambiar algún momento. Yo jamás votaré por una bataclana, por una bailarina, por un futbolista, porque el futbolista a la cancha, la bataclana a los escenarios de baile. ¿No es cierto? Las señoritas de tus medidas que acabas de indicar, ¿cómo es? 60, 90, 60. 90. Bueno, estas, las del buen Puede cuerpo, ser las de la bonita 90, cara, que vayan a 90. las pasarelas de la moda, pues, pero no a legislar, porque legislar es un arco trascendental que implica un conocimiento profundo de la realidad mundial, de la realidad nacional. No puede cualquiera, y hablo también de los famosos cantagoles, ¿no? Porque no solamente son los que juegan al fútbol, son los que cantan los goles. Por eso, por esos conocidos yo no votaré, ni he votado jamás. Pero te digo una cosa, tampoco por desconocidos absolutos, pues, como te lo estaba planteando hace un momento. Correcto. Mira, dos ejemplos de lo nefasto que es una representación cuando van famosos mediáticos que tienen pocas ideas, que no han cultivado su inteligencia ni saben del oficio de hacer leyes o de la complejidad de la política. Acuérdate un famoso futbolista que lo puso el correísmo, que durante 3 años no había abierto la boca y que de pronto un asesor le había escrito 3 líneas. No pudo ni siquiera balbucear las 3 líneas. Y cuando nos reíamos y le criticábamos, nos acusaban de odio y de racismo. Y otra legisladora, que no podía ser de otra manera, también del correísmo, que llegó de las pasarelas de televisión a la asamblea y que mientras la asamblea discutía un tema de relevancia, ella veía las joyas que tenía que comprarse por internet. Esa es la pobreza de la representación política a la que nos llevó el populismo correísta. Vamos, Ramiro, en el tiempo que nos queda, a un tercer acápite que tiene que ver con el proceso electoral. Quiero exponerte, porque esto no es una entrevista sino un diálogo, ¿no? Con permiso tuyo. Quiero exponerte mi punto de vista. Gente que le ha hecho un daño tremendo al Ecuador durante los últimos 14 años. Los 10 de Correa y los 4 y algo más de este hombre, este pobre hombre que ahora gobierna. Un daño profundo y tremendo, un saqueo, una inmoralidad, un atraco inédito en la historia de la República, una incompetencia, una incapacidad total y absoluta que nos tiene en una crisis múltiple, porque la crisis no es solamente sanitaria y por la pandemia, hay una crisis global de la ecuatorianidad de este momento. Esos no pueden volver, pues, por sentido común. Es decir, si alguien te asalta, te pega, te viola a la gente, a las féminas de tu casa, no puedes recibirlo nuevamente, pues, ¿no es cierto? Y con alfombra roja. Esos no pueden regresar. Nos quedan o nos quedaban pocas opciones democráticas, auténticas, libertarias. Hoy se engloban, en mi opinión, en 2 caballeros conocidos, además meritorios. El señor César Montúfar, por un lado, un gran batallador, un gran luchador, y el otro, de convicciones absolutamente liberales y democráticas, es el señor Guillermo Lasso. Lamentablemente, en mi opinión, Ramiro, no nos queda más, o a mí al menos no me queda más. Es en efecto, Marcelo, es impresionante cómo se ha degradado la política
Nunca antes creíamos, Marcelo, que iban a haber delincuentes que utilizando las redes clientelares del Estado hacían movimientos para negociar, para mercantilizar en cada campaña electoral. Ahí tenemos al famoso Ramiro González, que además de robar en el IES, te dejó un movimiento político. El señor Espinel, primo de los Alvarados, que además de robar, dejó un movimiento político que le arrendó al correísmo. Dos hermanos del presidente absolutamente desconocidos, tienen dos movimientos políticos nacionales. El esposo de Pamela Martínez tiene un movimiento nacional. Este pillo y delincuente de Mendoza, que ha robado en el hospital de Pedernales y en la banda de los sobornos, tiene un movimiento político. Y teníamos 19 precandidatos, algunas personas, por cierto, respetables, como las que tú has mencionado, y otros reverendos hijos de la vecindad, es decir, sin antecedentes, sin probidad, sin que hayan sido conocidos en la esquina de la casa o siquiera en una pelea de perros, que no han accedido a una concejalía, que no conocemos su opinión, ciegos, sordos y mudos. En este contexto electoral, obviamente hay poquísimas candidaturas que tienen alguna relevancia. A mí me parece que el gran problema de César Montúfar va a ser, Marcelo, que la gente, no viéndole con posibilidades reales de tener un caudal de votación respetable, se puede volcar con el criterio del voto útil al único que podría tener posibilidades, que es, porque cerca del señor Lasso, ¿quién está? Este señor Arauz, que viene gritando, pues, Correa inocente, Arauz presidente, él mismo como vociferero vulgar. Entonces hay pocas alternativas del proceso electoral, y quizá la gente reflexione para que no legitime el retorno de la mafia que saqueó y que liquidó la institucionalidad democrática en los 10 años de dictadura del correísmo. ¿Cómo es posible, Ramiro, que haya grupos políticos o partidos políticos o movimientos hoy aprobados y en lisa incompetencia, en donde estuvieron como caudillos, pillos, saqueadores, ladrones que están fugados y que son reos de la justicia? ¿Cómo es posible que el partido ese, el partiducho ese de Ramiro González, un célebre ladrón que está en este momento, que perjudicó y quebró al Seguro Social ecuatoriano, su partido político esté en competencia? No lo puedo entender, creo que se llama Avanza. Así es. Y quizá el hecho de que lamentablemente el requisito de las firmas fue una farsa nacional. Marcelo, si tú en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá o en Alemania haces una encuesta de qué porcentaje de la población se identifica con los partidos, ese porcentaje no supera el 30 o el 40%. Pero el Ecuador, con a duras penas 17 millones de habitantes, tiene registrado en el Consejo Nacional Electoral más de 10 millones de firmas de afiliados y de adherentes a los movimientos, cuando todos sabemos que se fabricaron manufacturas de falsificación de firmas y que de manera fraudulenta el Consejo Nacional Electoral los ha ido aprobando. Pero además, ahora tienen la ventaja del financiamiento público, que llega al extremo que haya delincuentes que reciben el financiamiento, van al medio de comunicación y le dicen: yo le voy a asignar $30,000 de propaganda, pero de ahí deme por debajo de la mesa $10,000. Eso te denuncian comunicadores y propietarios de medios de comunicación, o movimientos que dicen: yo le presto el número de movimiento, pero deme $2 millones o deme 1 millón y 3 camionetas. Han existido en las redes sociales denuncias con nombres y apellidos. En algún momento se mencionó en las redes sociales el movimiento de un ciudadano de apellido Pesantes, me parece, que fue fiscal del correísmo.
pero a ese nivel de podredumbre hemos llegado y eso es doloroso y lamentable. Ramiro, se nos ha ido el tiempo. Quiero proponerte, porque no contamos lamentablemente con demasiados analistas imparciales, doctos además, bien enterados, estudiosos porque se han quemado el fósforo de la cabeza estudiando el derecho y uno de esos eres tú. Voy a volver a invitarte porque el próximo capítulo contigo, doctor Rivera, va a ser ¿qué hace en el plano económico un próximo gobierno para sacarnos del desastre? Te agradezco mucho por la comparecencia aquí a Enfoque TV, que hará de matriz para media docena de medios de comunicación importantes en todo el país, doctor Ramiro Rivera Molina. Muy amable. Muchísimas gracias, Marcelo, y te robo menos de un minuto. En el octubre vandálico de Jaime Vargas, de Leonidas Issa, de la Conalle, del Yacu Pérez, se cometieron delitos de paralización de servicios públicos, de asociación ilícita, de delincuencia organizada, de daño a los bienes públicos, de sabotaje, de terrorismo, de intimidación, de incitación a la discordia. Todos delitos que han violado preceptos penales del Código Orgánico Integral Penal. Hay un solo preso, uno solo. ¿Perdón? No hay un solo sancionado. No hay un solo sancionado, no hay un solo sentenciado. Por ahí una jueza llegó a decir que los indios no habían hecho porque no sabían lo que hacían. Imagínate tú, cuando el Código Civil del siglo pasado dice que la ignorancia no exime de responsabilidad. Ellos sabían lo que hacían, lo que destruían y el golpe de Estado que querían consumir. El desconocimiento de la ley no exime ni exonera absolutamente a nadie. Consta en el Código Napoleónico, ¿no es cierto? El Código Civil de la Revolución Francesa. Ramiro, muchas gracias por tu comparecencia. Gracias. Buenos días y un buen fin de semana. Hasta luego.